¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Soy Kiki. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Hoy vamos a hablar sobre fracciones. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es una fracción? Una fracción siempre lo vamos a considerar como una parte de algo. Cuando nosotros nos juntamos con amigos y decimos, no sé, hay que fraccionar algo, lo que hacemos es agarrar algo que está entero y partirlo en pedacitos más chicos. Por ejemplo, si yo agarro esta hoja y la parto en un par de pedacitos, yo ahí puedo armar una fracción de esta hoja. Es decir, es un entero que lo partimos en distintos pedacitos que cumple la condición de que esos pedacitos son todos iguales. Matemáticamente vamos a expresar las fracciones de la siguiente manera. Siempre vamos a tener un número arriba y un número abajo. Entonces, esto es una fracción. Se los presento. ¿Cómo les va? Fracción, gente, fracción. La fracción va a tener un número arriba, como dijimos recién, que se va a llamar numerador, exactamente. Y el de abajo que se va a llamar denominador. perfecto, denominador. Y la rayita esta del medio se le llama línea fraccionaria o raya fraccionaria. Lo importante que nosotros tenemos que pensar es que esta rayita lo único que nos está indicando es una división. O sea que la rayita esta nos está diciendo que este número está siendo dividido por el de abajo. Es decir, una fracción matemáticamente nos indica que el numerador está siendo dividido por el denominador. Es decir, el de arriba dividido el de abajo. Yo acá escribí con letras A y B, simbolizando que ahí puede ir cualquier número, tanto arriba como abajo. Lo importante es que tanto arriba como abajo pongamos números que sean enteros. Es decir, que no pongamos números que tengan coma. Por ejemplo, 0,5 dividido 0,2. No, tenemos que poner números como el 1, el 3, el 8, menos 5, menos 20, menos 34, el que ustedes quieran. Una forma sencilla que pueden utilizar para visualizar de una manera más práctica las fracciones es de esta manera. Cuando vean una fracción, díganme una fracción cualquiera que conozcan. 4 quintos. Bueno, por ejemplo, 4 quintos. Algo práctico que podemos usar es mirar la fracción y al ver el denominador, este nos va a estar indicando en cuántas partes vamos a estar dividiendo a un total, a un entero. Por ejemplo, en este caso nos está diciendo que sea cual sea el entero, que esto está haciendo referencia, lo vamos a dividir en 5 partes. Por ejemplo, si tuviéramos un chocolate, ese chocolate, por ejemplo, esta fracción nos está indicando que está dividido en 5 partes iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el denominador nos indica en cuántas partes estamos dividiendo el entero. Y el numerador nos va a indicar cuántas de esas 5 partes estamos agarrando. En este caso, ¿cuál es el numerador? 4. Claro, significa que estoy agarrando 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, esta fracción corresponde a este dibujito. Estoy agarrando 4 partes de las 5 que son en total. Es decir, estoy agarrando prácticamente la mayoría. Si yo te digo, me comí 4 quintos de tu chocolate, vos me tenés que recagar a puteadas a mí porque prácticamente me comí tu chocolate entero. Es decir, que ¿qué fracción te quedaría a vos por comer de ese chocolate? Y te quedaría 1 de... ¿Cuántas eran? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir que yo me comí 4 quintos, es decir, 4 partes de las 5 que había, y a vos te queda por comer un quinto nomás, es decir, 1 de las 5 partes. Supónganse que estamos en una previa con amigos, nos juntamos y pedimos una pizza. Tenemos una pizza. ¿En cuántas partes solemos cortar esa pizza? Acá la cortamos siempre en 8. O sea, aproximadamente así. Bastante bien.
Ahí va. Para empezar, ¿cómo sería la fracción de esta pizza? No sé el numerador, pero lo que sí sé es que ¿en cuántas partes la dividí? En 8. En 8, exactamente. Significa que el denominador ya va a ser 8. Eso lo sé seguro. Ahora, supónganse que voy a hablar de mí y de 2 personas más que comimos esta pizza. Yo sé que tengo una fracción para mí, una fracción para la otra persona y una fracción para la tercera persona. Bien, supónganse que yo me comí 3 porciones. ¿Cómo represento 3 porciones en una fracción? Y son 8 porciones en total y yo me comí 3. Entonces me comí 3 octavos de la pizza. Supónganse que viene alguien más y come una porción sola. Comió una porción de las 8 que había en total. Y te digo que el otro que vino, Pepito, se comió lo que restaba de la pizza. ¿Cuánto restaba de la pizza? Tenemos 2 maneras de averiguarlo. Una manera es matemáticamente. Si yo me comí 3 y vino Pepito y se comió una, ¿cuántas nos comimos en total entre los dos? 4. Exactamente, nos comimos 4. ¿En cuántas porciones cortamos la pizza? En 8. Bien. Nos comimos 4. bien. ¿Cuántas quedan? 4. 4. Eran 8. Nos comimos 4, restan 4. ¿Qué? 4, feo. Bien. Nos comimos 4 porciones. Pero a su vez tenemos otra manera de averiguar cuántas porciones restaban por comer. De manera gráfica. Yo me comí 3. O sea, yo me comí 1, 2, 3 porciones. Y Pepito se comió una. Acá. O sea que entre Pepito y yo nos comimos estas 4. ¿Cuántas quedan? Y quedan 1, 2, 3, 4 porciones. Son esas 4 porciones de ahí. ¿Sí? Significa que yo me comí 3 porciones, que es todo esto de acá. Pepito se comió una porción sola, que es esto de ahí. Y lo que resta, que es todo esto de acá, se lo comió Juancito. Pensar las fracciones como en cuántas partes divido un entero y cuántas partes de ese entero agarro, para mí es la forma más práctica de visualizar las fracciones. Les voy a dejar un ejercicio para que lo resuelvan ustedes y después me digan abajo en los comentarios qué resultado les dio. O me lo mandan al privado y yo se los corrijo. El ejercicio es así. Tenemos un chocolate, el cual lo vamos a dividir en 12 partes iguales. Yo me como 3 veces la cantidad de porciones que se comió Romina. Juan come la mitad de las porciones de las que comió Carolina. Carolina come el doble de las porciones que comiste vos. Y vos te comés 2 porciones. El enunciado sería, punto A, cuántas porciones se comió cada uno. Punto B, expresar como fracción la cantidad de porciones que se comió cada uno. C, pasar las fracciones a decimales. Si no saben cómo se hace, esperen un poquito que ahora lo explico. D, explicar qué porcentaje del total se comieron cada uno de ellos. Si no saben cómo se hace, esperen que ahora lo explicamos. Vamos a hablar ahora sobre cómo pasar una fracción a decimal. Dijimos hace un rato que las fracciones no eran nada más y nada menos que un número dividido otro número. Entonces, para pasar una fracción a decimal, lo que vamos a hacer es dividir el numerador por el denominador. Es decir, dividir el de arriba por el de abajo. Así de sencillo pasamos una fracción a un decimal. Díganme una fracción que conozcan. 3 cuartos. Bien, por ejemplo, 3 cuartos. Para pasar 3 cuartos a decimal, lo que hacemos es dividir el de arriba por el de abajo. O sea, 3 dividido 4. Si hacemos esa cuenta, nos va a dar 0,75. Es decir que decir 3 cuartos y decir 0,75 es exactamente lo mismo. Son distintas maneras de decir lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo esta lapicera, ¿cómo se dice en inglés? Pen.
pen, exactamente. Es decir que el objeto es el mismo, solo que yo lo puedo llamar como lapicera o como pen. Es exactamente el mismo objeto, solo que tiene dos maneras distintas de ser nombrados. Esto es exactamente lo mismo. Yo puedo decir 0,75 o decir 3 cuartos. Son dos maneras distintas de nombrar exactamente lo mismo. Practiquemos con otras fracciones. Vayan diciéndome fracciones. 1/2. 1/2, 3/5. sí. 3/5 y una más. 4/8. 4/8. Bien. ¿Cómo pasaríamos en la primera? Sería 1 dividido 2. ¿Y eso cuánto da? 0,5. 0,5. Perfecto. La segunda, 3 dividido 5. bien, 3 dividido 5. Eso nos da 0,6. La cuarta, 4 4 dividido 8. dividido 8. Eso nos da 0,5. ¿Se dieron cuenta de algo? 1/2 en decimal es 0,5. Y 4/8 en decimal es 0,5. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la fracción correspondiente a 0,5? ¿Es 1/2 o es 4/8? La respuesta es, ambas son correctas. ¿Por qué? A estas fracciones, cuando tienen el mismo resultado, es decir, cuando tienen el mismo valor en decimal, se les llama fracciones equivalentes. Encontrar una fracción equivalente es muy sencilla. Para encontrar una fracción equivalente, vamos a partir siempre de una fracción. Por ejemplo, la que estábamos trabajando recién, 4/8. Todas las fracciones tienen una propiedad, una característica, y es que si multiplicamos o dividimos el numerador y el denominador por el mismo número, el resultado no va a cambiar. ¿Qué significa esto? Si multiplicamos arriba y abajo o dividimos arriba y abajo por el mismo número, no nos va a cambiar el resultado. Vamos a ver un ejemplo. Supónganse que vamos a, multiplicar arriba y abajo por un número cualquiera, díganme. 5. 5, bien. Multiplicamos arriba por 5, nos queda 4 por 5, 20. Y abajo, si multiplicamos por 5, nos queda 40. 40 exactamente. Hagan en la cuenta 20 dividido 40. Da 0,5 también. Es decir que 4 sobre 8 daba 0,5 y 20 sobre 40, 0,5 también. Vamos a probar una vez más. Díganme otro número, cualquiera. 3. 3. Vamos a multiplicar arriba por 3 y abajo por 3. ¿Cuánto es 20 por 3? 60. 60. Y 40 por 3, 120. 120. Hagan en la calculadora 60 dividido 120 y fíjense cuánto da. Da 0,5 también. Lo que hicimos fue encontrar fracciones que tengan números más grandes, pero cuyo resultado no cambió en ningún momento. Sigue siendo 0,5, 0,5 y 0,5. A su vez dijimos que podíamos dividir para encontrar fracciones equivalentes, pero más chiquititas. A este acto de encontrar una fracción equivalente, pero más pequeña, se le llama simplificar. Cuando simplificamos una fracción, lo que hacemos es encontrar una fracción que tenga el mismo resultado, el mismo valor en decimal, pero con valores más pequeños. Por ejemplo, imagínense si yo les digo, agarrá una pizza, cortala en 120 pedazos iguales y comete 60. Es una repaja andar cortando la pizza en 120 pedacitos iguales. Decirte eso es exactamente lo mismo decirte cortá la pizza en 8 y comete 4 porciones. Y sí, papi, es mucho más sencillo. No me hagas cortar la pizza en 120 partes y comerme 60, si es lo mismo que cortarla en 8 y comerme 4. Muchísimo más práctico. Pero a su vez, esta fracción la podemos simplificar. Es decir, podemos encontrar una fracción equivalente con el mismo resultado en decimal, pero con valores en las fracciones más pequeños. ¿Cómo vamos a hacer para simplificar? Un tip que siempre les doy es arrancar por lo más básico. Si el de arriba es par y el de abajo es par, vamos a poder dividir por 2 seguro. ¿El de arriba es par? Sí. ¿El de abajo también? Sí. Listo, entonces dividimos por 2 y dividimos por 2. 4 dividido 2, 2. 8 dividido 2, 4. Hagan 2 dividido 4.
da 0,5 también. Ahora nos podemos preguntar, ¿el de arriba es par? Sí. ¿El de abajo es par? Sí. Podemos dividir por 2. Vamos a hacerlo de nuevo. 2 dividido 2, 1. 4 dividido 2, 2. Hagan 1 dividido 2 a ver cuánto da. Daba 0,5, ¿se acuerdan que lo hicimos hace un rato? Entonces, decir 1/2, decir 4/8 y decir 60 sobre 120 es exactamente lo mismo. Es la misma fracción, se le llama fracción equivalente. Entonces, decirte que cortes la pizza en 120 pedacitos iguales y te comas 60 es lo mismo que decirte partí la pizza en 2 y comete un pedazo. Al fin y al cabo, siempre nos terminamos comiendo la mitad de la pizza. ¿Cómo sé que nos estamos comiendo la mitad de la pizza? Y ¿se acuerdan que el número que está abajo nos indica en cuántas partes vamos a estar cortando un entero? Y el número de arriba nos va a decir cuántas de esas partes nos vamos a estar comiendo. Significa que si yo lo corto en 2 pedazos y me como uno, tengo 2, me como uno, me estoy comiendo la mitad. Si yo lo corto en 4 y me como 2, si yo lo corto en 4 y me como 2, me estoy comiendo la mitad. Si yo lo parto en 120 y me como 60, me estoy comiendo la mitad. Entonces, para ver si estamos comiéndonos la mitad o no, podemos ver si el numerador es la mitad que el denominador, entonces significa que nos estamos comiendo la mitad. Caso contrario, si el numerador fuera el doble al denominador, por ejemplo, en vez de decir 2 sobre 4, si dijéramos 4 sobre 2, el numerador es el doble al denominador. Significa que nos vamos a estar comiendo el doble. Es decir que acá estaríamos cortando una pizza en 2 porciones y nos estamos comiendo 4. No tiene mucho sentido si decimos que tengo una pizza, la corto en 2 y me como 4 porciones. ¿Cómo se entiende esto? Y porque esta fracción lo que nos está indicando es que agarramos una pizza, la partimos en 2 y agarramos otra pizza más y la partimos a su vez en 2. Entonces me estoy comiendo 4 porciones, que es lo que indica acá, pero en realidad me estoy comiendo 2 pizzas. ¿Cómo puedo hacer para verificar esto? Y si simplificamos esta fracción, ¿cómo simplificábamos? Dividiendo arriba y abajo por el mismo número. ¿El de arriba es par? Sí. ¿El de abajo es par? Sí. Listo, podemos dividir por 2. 4 dividido 2, 2. 2 dividido 2, 1. Me estoy comiendo 2 porciones de pizza. ¿Cuánto es 2 dividido 1? Esto es 2. Decir 2 sobre 1 es lo mismo que decir 2. Si yo tengo 2 caramelos para una persona, ¿cuántos caramelos me como? Y me como los 2. Esto me está diciendo efectivamente que me estoy comiendo las 2 pizzas enteras. ¿Sí? Podemos sacar una conclusión de esto último que estuvimos hablando. Si el numerador es más chico que el denominador, significa que el número va a estar entre 0 y 1. Más precisamente entre 0,000001, es decir, un número un poquitito más grande que el 0, y un número un poquitito más chico que el 1. A su vez, si el numerador es más grande que el denominador, es porque vamos a estar hablando de un número mayor al entero, mayor que 1. Vamos a verlo con un caso práctico. Si yo tengo 3 sobre 3, ¿cuánto es 3 dividido 3? 1. Si el de arriba es igual al de abajo, estoy hablando de un entero. Si yo estoy hablando, por ejemplo, así, 2 sobre 3, el de arriba es más chico que el de abajo. Por lo tanto, estoy hablando de un número que va entre el 0 y el 1. Esto más precisamente es 0,6666 periódico. Pero para el otro lado yo podría ir a 4 sobre 3. El numerador es más grande que el denominador, por lo tanto es un número más grande que el 1. 4 sobre 3 es 1,3 periódico. Bueno, a esta instancia ya deberían poder resolver el punto C del ejercicio que dictamos antes. Les expliqué recién cómo pasar una fracción a decimal, pero ya que estamos, les voy a explicar cómo pasar un número decimal a fracción. Supónganse que tenemos un número decimal cualquiera. 1,2832. Un número, ese número. Lo queremos pasar a fracción. Siempre para pasar un decimal a fracción vamos a seguir los mismos pasos.
Son 4. El primero es copiar el número entero sin la coma. El segundo es agregar la línea de fracción. El tercero es agregar un 1 en el denominador. Y el cuarto es agregar un 0 en el denominador por cada número detrás de la coma que haya. Sé que parece chino básico, pero vamos a ir de a poquitito y van a ver que es una re pelotudez. Paso 1 era copiar el número entero sin la coma. Es decir, 1, 2, 8, 3, 2. Copié exactamente lo mismo, pero sin la coma esta. Paso 2, agregar la línea de fracción. Paso 3, agregar un 1 en el denominador. Paso 4, agregar un 0 por cada número detrás de la coma que haya. ¿Cuántos números atrás de la coma hay? 4. Claro, 1, 2, 3, 4. Entonces agregamos 1, 2, 3, 4. Y así de sencillo pasamos un número decimal a una fracción. Hagan esta cuenta en la calculadora o en el teléfono. 12.832 dividido 10.000. Van a ver que efectivamente les va a dar este número de acá. Vamos a ver otro ejemplo. 320,82. Primer paso, copiar el número sin la coma. 32082. Segundo paso, línea de fracción. Tercer paso, un 1 en el denominador. Cuarto paso, un 0 por cada número detrás de la coma que haya. ¿Cuántos números atrás de la coma hay? Hay 1, 2. Entonces ponemos 1, 2. Listo, pasamos ese número decimal a fracción. Ven que parece muy complicado cuando lo hablamos, pero al momento de hacerlo van a ver que es una revoludez. Estas fracciones, como ven, se pueden simplificar. ¿Se acuerdan? Era dividir arriba y abajo por el mismo número para encontrar una fracción más pequeña con el mismo resultado. ¿Cómo sé que se pueden simplificar? Porque el de arriba y el de abajo son pares. Entonces sé que puedo dividir por 2. No me voy a poner a simplificar estos números ahora, pero no estaría mal que ustedes de tarea lo hicieran. Si quieren, después me los pasan al privado o dejan el número en un comentario y yo les verifico o les digo si está bien o no. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo interpretar una fracción como porcentaje o cómo pasar una fracción a porcentaje. Esto va a ser muy sencillo. Vamos a tener una fracción cualquiera, por ejemplo, 1 sobre 3. 1 sobre 3. Bien. Lo primero que vamos a hacer para pasar esto a porcentaje es pasarlo a decimal. Para pasarlo a decimal, acuérdense que hacíamos el de arriba dividido el de abajo. 1 sobre 3 es 0,3 periódico. El siguiente paso va a ser multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Por 100%. ¿Por qué por 100? Y pues si queremos sacar el porcentaje es el por ciento. Por ciento es de por 100. Entonces lo vamos a multiplicar por 100. Esta cuenta nos va a dar 33,3 periódico por ciento. Es decir, que decir un tercio es lo mismo que decir 33,3%. Veamos otro ejemplo. 4 sobre 5. 4 sobre 5. Bien. Primer paso, pasar a decimal. Esto es 0,6. Siguiente paso, multiplicar por 100%. Y esto nos da 60%. Entonces ahí vemos cómo decir 4 sobre 5 o 4 quintos es lo mismo que decir 60%. O sea que si yo me comí 4 quintos de una pizza o me comí 4 de las 5 porciones de esa pizza, es lo mismo que decir que me comí el 60% de esa pizza. Ya para este punto deberían poder resolver el punto D del ejercicio. Un detalle de color, más no menos importante, es que las fracciones se pueden escribir tanto así como así. ¿Se dan cuenta? Esta línea puede ser bien horizontal, bien recta, o se puede escribir como una diagonal, ¿sí? Esto se lee de la misma manera, un medio o 1 partido en 2, 1 dividido 2, ¿sí? Vamos a resolver un ejercicio que aparece en la guía, en el cuadernillo del CPU, tanto de 2019 como 2020. El ejercicio está en la página 46 y es el ejercicio 4. El punto A dice encontrar una fracción que sea mayor a un entero. ¿Cómo habíamos dicho que íbamos a resolver esto? Y cualquier fracción cuyo numerador sea mayor que su denominador va a ser más grande que un entero. No lo voy a hacer, me lo van a demostrar ustedes.
El punto B dice una fracción que sea la mitad de un entero. Acá lo que vamos a hacer es, si es la mitad del entero, es porque es más chico. Por lo tanto, el numerador va a ser más pequeño que el denominador. Y si queremos una fracción que sea la mitad del entero, el numerador tiene que ser la mitad del denominador. Por ejemplo, 6 sobre 12. O, no sé, 8 sobre 16. O 100 sobre 200. Tenemos numerador más chico que el denominador, por lo tanto es más pequeño que el entero. Y como el numerador es la mitad con respecto al denominador, significa que va a ser la mitad del entero. Punto C. Una fracción que sea la mitad del entero, pero cuyo denominador sea 8. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Sencillo. Tenemos que encontrar una fracción que sea la mitad de un entero, pero que su denominador sea 8. Entonces, arrancamos poniendo el 8 en el denominador. Después dijimos que sea la mitad del entero. ¿Cuál es la mitad de 8? 4. Entonces, la fracción es esa. Supónganse que yo les pido una fracción que sea la mitad del entero, pero que cuyo denominador sea 20. Lo que tengo que hacer es poner la mitad arriba. Y si yo les digo una fracción que sea la mitad del entero y cuyo numerador sea 5, va a ser al revés. Si el numerador es 5 y yo quiero que sea la mitad, entonces el denominador tiene que ser el doble. Perfecto. Vayan corroborando esto y vayan viendo qué resultados da. El punto D dice una fracción que sea la quinta parte de un entero. Recién hablábamos de la mitad. Ahora estamos hablando de la quinta parte de un entero. ¿Qué significa la quinta parte de un entero? Suena re feo, re complicado. Pero no, la quinta parte es algo más pequeño. Entonces significa que el numerador va a ser más chico que el denominador. Si nos dice la quinta parte, ¿cuál va a ser el denominador? 5. Exactamente, 5. Y para que sea la quinta parte del entero, el numerador no tiene que ser la mitad, tiene que ser la quinta parte, es decir, 5 veces más pequeño. ¿Cuánto es 5 veces más pequeño que 5? Y 5 dividido 5, 1. Perfecto, ahí estamos. Si yo dijera quiero una fracción que sea las 2/5 partes de un entero, la solución es exactamente 2 sobre 5. 2/5 partes. El punto E dice una fracción que sea la quinta parte de un entero, pero cuyo denominador sea 15. Es decir, nos está pidiendo denominador 15, pero que sea la quinta parte de un entero. Sencillo. ¿Qué era la quinta parte? La quinta parte era dividido 5. ¿Cuánto es 15 dividido 5? 3. Hagan la cuenta y van a ver que tanto esto como esto, que ambos eran la quinta parte, nos van a dar lo mismo. Si dijéramos, quiero encontrar las 2/5 partes de un entero cuyo denominador es 15, lo que hacemos es poner el 15, como queremos encontrar la quinta parte, lo dividimos por 5, que nos da 3. Y como eran las 2/5 partes, lo multiplicamos por 2. O sea que nos queda 3 por 2. Bórrate. Nos queda 6. Fíjense, si ya se lo pasan a decimal, nos da exactamente lo mismo. Por otro lado, lo pueden verificar de la siguiente manera. Esto es un quinto. Esto es un quinto, pero con denominador 15. ¿Cuántas veces más grande es este 15 con respecto a este 5? Y es 3 veces más grande, porque 3 por 5 es 15. Por lo tanto, para que valga lo mismo, este numerador también tenemos que multiplicarlo 3 veces más. Vamos a este caso acá. 2/5 partes acá y 2/5 partes acá es exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces más grande es el numerador en este caso con respecto a este? Es 3 veces más grande. Por lo tanto, el denominador también va a ser 3 veces más grande. Parece una sopa de letras, parecen muchas palabras, muy complicado, pero hagan el ejercicio ustedes, prueben otro enunciado y van a ver que es una boludez. El siguiente punto dice una fracción que sea la cuarta parte de un entero. Vamos a arrancar por eso, una fracción que sea la cuarta parte de un entero. Y una fracción que sea la cuarta parte de un entero, si es la cuarta parte es porque está dividido en 4. Y como es dividido 4, 4 dividido 4 es 1. Estoy agarrando una parte de esas 4, la cuarta parte.
El ejercicio dice una fracción que sea la cuarta parte de un entero, pero cuyo denominador sea 12. Significa que denominador 12. ¿Cuántas veces más grande es 12 con respecto a 4? Y es 3 veces más grande, porque 3 por 4 es 12. Entonces multiplicamos al de arriba también. 3 por 1, 3. Si hacemos la cuenta, vamos a ver que efectivamente 3 sobre 12 da lo mismo que 1 sobre 4, que es 0,25. A su vez, si esta fracción la simplificáramos, si arriba dividimos por 3, nos da 1. Y si abajo dividimos por 3, nos da 4. Ven que llegamos a la misma fracción. Sé que por ahí están escuchando el video y esto que explicamos recién parece dificilísimo y complicado. Pero háganme caso, no sean boludos. Agarren una hoja, háganlo ustedes mismos y van a ver que es sencillo. Cuando hacen 2 o 3 seguidos, ya el resto van a salir solos. Practíquenlos ustedes. Apóyense en el video y apóyense en el cuadernillo del CPU. Recién estábamos haciendo el punto 4. El punto 5 es un poquito más complicado, pero más sencillo de razonar. Nos pide encontrar un número mayor y menor que un número que nos da. Por ejemplo, el A es 0,2. Nos pide encontrar un número que sea más chico y un número que sea más grande. Recuerden los piquitos estos de mayor o menor. Siempre el pico, la boca, la parte grande se come al más grande y la boquita chica va con el más chiquito. Tenemos que encontrar un número más chico que 0,2. Para encontrar un número más chico que 0,2, pensemos un número que nos parezca más pequeño. Por ejemplo, 0,1. Y un número más grande podría ser 0,3. Si no están seguros de esto, tapen el primer número, copien el primer número, pongan la coma y fíjense qué dice. ¿Ven que dice 2? Entonces pongo 0, y pongo un número más chico que 2. Por ejemplo, 1. Y en este caso pongo 0, tapo y pongo un número más grande que 2. Si queremos encontrar un número que sea más pequeño que 0,77, un número más pequeño que 0,77 y copio el mismo número, 0, y me fijo después que tengo 77, un número más chico que 77 y, no sé, 75. Entonces 0,75 es más pequeño que 0,77. Si tengo que encontrar un número más grande, y bueno, pongo el 0, también. Y ahora sí, un número más grande que 77. Por ejemplo, 80. 80, perfecto. Se nos puede complicar un poco si queremos encontrar un número más chico y más grande que, por ejemplo, 0,1. Acá lo que vamos a hacer es sencillo. Cuando tenemos decimales, o sea, cuando tenemos un número con coma, no importa cuántos ceros pongamos acá atrás. Sigue siendo el mismo número. Decir que tengo 0,1000 es lo mismo que decir 0,1. Porque los ceros detrás de la coma, cuando están al final, no valen nada. Yo los puedo poner, los puedo sacar, que no me va a cambiar en nada la vida. Es como cuando yo tengo un número entero, si le agrego ceros adelante. Si yo digo, tengo 0,0032 pesos. Tengo 0,0032 pesos. Es lo mismo que me digas 32 pesos. Ni me digas esto de acá. Es al pedo. Estás hablando al pedo, no sirve de nada. Esto es lo mismo. Si yo los tengo adelante de todo, no suman ni restan, no hacen nada. Si yo lo tengo un número con coma y los ceros los tengo al final de todo, tampoco importan. Entonces, si yo tengo 0,1 y quiero encontrar un número que sea más pequeño, lo único que voy a hacer es, le voy a agregar un 0 y voy a hacer lo mismo de antes. Voy a poner la misma parte antes de la coma, 0, y ¿qué me queda ahí? 10. 10. Un número más chico que 10, por ejemplo, 6. Solo que si yo lo escribo así, 0,6. Si yo le agregara el 0 atrás, como dijimos recién, que no suma ni resta, me queda 60. Y ese 0,60 es más grande que 0,10. ¿Por qué? Y porque cometí un error. No es 0,6. Es 0,06. ¿Cómo puedo hacer para darme cuenta de esto? Yo puedo ordenar los números imaginándome que tengo
esto separado por columnas, ¿sí? Imagínense que yo pongo acá 0, y quiero encontrar un número que sea más chiquito. Un número más chico que 10, dijimos que era 6, por ejemplo. Pero si yo lo pongo acá, me queda 60. Entonces lo que yo tengo que hacer es agregar un 0 y ponerlo ahí. Por ejemplo, un número más grande que 0,10 y 0,11, 0,15 y puedo seguir, ¿sí? Después me pide encontrar un número más chico y más grande que, para hacerlo más sencillo, vamos a ver 2 sobre 3. Acá tenemos dos formas de resolver esto. Una forma sería con fracciones. Un número más chico que esto sería 1 sobre 3. Mismo denominador, pero distinto numerador. Y un número más grande sería al contrario. Así, uno más grande. Se dan cuenta que queda mismo denominador, lo que cambia es el numerador arriba. Bien, este caso era sencillo de hacerlo con fracción. Pero imagínense si nosotros queremos encontrar un número que sea más chico y más grande que un tercio. Un número más grande, y yo puedo poner por ejemplo 2 sobre 3 o 3 sobre 3. Pero un número más chiquito, acá lo que voy a hacer es, tenemos de nuevo dos opciones. La primera opción es trabajar con fracciones equivalentes. Es decir, buscar una fracción equivalente pero más grande. Significa que voy a multiplicar arriba y abajo por el mismo número. Por ejemplo, 15. Decir 1 sobre 3 es lo mismo que decir 1 por 15 que es 15 y 3 por 15 que es 45. Ahí se les hace más sencillo. Un número que sea más chico que 15 sobre 45 y 10 sobre 45, por ejemplo. Y un número que sea más grande, 17 sobre 45. No me crean, hagan la cuenta. Fíjense cuánto es un tercio en decimales. Fíjense si 10 sobre 45 en decimal es más pequeño que un tercio. Y fíjense si 17 sobre 45 en decimales es más grande que un tercio o no. Esta es una forma. Si no tenemos otra forma, que a mi criterio es la más sencilla de todas y es la más práctica, y es, nosotros queremos encontrar un número que sea más chico y más grande que un tercio. Lo que vamos a hacer sencillo es pasar esto a decimal. ¿Cuánto es un tercio en decimal? 1 dividido 3, 0,3 periódico. Perfecto. Si quieren podemos hacer la columna que dijimos recién. Así no nos mareamos. 0,3 periódico, que es 33,333. Un número más chiquito que eso, y por ejemplo 0,212. ¿Cómo sé que este número es más chico? Y porque voy comparando columna a columna. La primera columna es lo mismo, 0. La segunda columna, ¿cuánto es? 3 y 2. Ya sé que este de acá arriba es más grande. Tenga o no tenga estos dígitos de acá, ya va a ser más grande. Por ejemplo, si yo tengo 0,33 y 0,333, ¿qué número es más grande y qué número es más chico? Y voy de a poquito, de izquierda a derecha. ¿Qué número es más grande ahí? 0 y 0 son iguales. Voy al siguiente. ¿Qué número es más grande ahí? 3 y 3 son iguales. Voy uno más. 3 y 3 son iguales. Voy uno más. Tengo nada y tengo 3. ¿Cuánto es nada en matemática? 0. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿El 0 o el 3? El 3. Por lo tanto, este número de acá, 0,333, es más grande que 0,33 o 0,330. Entonces, para encontrar un número más grande, lo único que tengo que hacer es encontrar un número que sea más grande que este. Por ejemplo, voy a borrar este así se hace más sencillo. Vamos a comparar de izquierda a derecha. 0 y 0, ¿cuál es más grande? Son iguales. 3 y 3, ¿cuál es más grande? Son iguales. 4 y 3, ¿cuál es más grande? Este. Entonces, 0,34 es más grande que 0,333. Entonces ya encontramos un número más grande, 0,34, y un número más pequeño, 0,330. 0. Ahí va. Háganlo y practiquen esto a ver qué resultados le da. Probablemente si lo hacen, no necesariamente les va a dar el mismo resultado que a mí, por ahí le dé distinto. Ahora, ¿significa eso que es incorrecto?
No, para nada. Este ejercicio está hecho para que nosotros pensemos y nos demos cuenta de que cuando hablamos de números decimales hay infinitas soluciones. Porque ya vimos que compartiendo el primer número y el segundo encontramos un tercero distinto. Compartiendo el primero, el segundo y el tercero, recién en el cuarto encontramos uno distinto. Y así podemos seguir y seguir y seguir agregando dígitos, dígitos y dígitos, y que solo nos varíe uno del final, y eso ya es un número completamente distinto y es otra posible solución. Entonces, hay infinitas soluciones para poner acá. Por ahí vos, por ahí yo, por ahí tu compañero al lado, por ahí tu docente en clase pone otros ejercicios y otras soluciones para practicar, y no tienen que dar exactamente lo mismo. Es la magia de los números decimales. Son infinitesimamente infinitos, son terribles de infinitos. Hay una frase que se dice de los números decimales y es que hay más números entre el 0 y el 1 que en todo el conjunto de los números naturales. Repasen los números naturales si no se acuerdan cuáles son. Eran el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, todos los números que conocemos normalmente, sin contar el 0, sin contar los negativos y sin contar los decimales. Entonces, hay más número entre el 0 y el 1 que en todos los naturales, aunque parezca raro y difícil de pensarlo. Bueno, eso fue todo lo que me parece que es importante que sepan sobre fracciones. Si les quedó alguna duda o si algo que dije no les quedó claro, déjenme la duda en los comentarios o mándenme una pregunta al privado que ni bien pueda se las respondo. Si les gustó el video y les sirvió, déjenme el me gusta, déjenme un comentario diciendo que estuvo bueno, que sirvió, porque todo eso a mí me remotiva para seguir haciendo estos videos. No saben lo que me cuesta filmarlos, ir borrando y preparar todo esto para filmar. Sobre todo editar, lo que yo de edición no sé nada. Sentarme a editar estos videos que encima son largos y complicados me lleva una banda de tiempo y realmente me hace sentir bien cuando veo los me gusta o veo los comentarios o los mensajes que me mandan al privado. Así que nada, cualquier cosita me escriben y nos estaremos cruzando en la facu cuando abra en algunos de estos meses. Hasta luego.